¿Estás buscando información relevante acerca de la salud? ¿Quieres mejorar tu estilo de vida físico, mental, emocional y espiritual? Este es el programa para ti. Bienvenido a Saber Vivir. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Saber Vivir, el programa de radio que te acompaña en tu camino hacia una vida más saludable. Mi nombre es César Martínez y hoy comenzamos una serie de episodios enfocados en un tema muy interesante: cómo tener un mejor estilo de vida. Para muchas personas, cuidar su salud y su cuerpo se ha convertido en algo tedioso, en algo aburrido. Este instrumento que inicialmente era perfecto se ha ido deteriorando y cuidarlo requiere de decisiones conscientes y acciones constantes. Sin embargo, en la naturaleza encontramos ciertos elementos protectores e incluso curativos si los ponemos en práctica. Esos mismos elementos pueden ser destructivos si los ignoramos. Y para hablar de estos elementos, tenemos con nosotros a la doctora María Fernanda Amariz y al pastor Edgar Benítez. La doctora María Fernanda es médico cirujano por la Universidad de Montemorelos y es especialista en obesidad y comorbilidades por la Universidad Iberoamericana. Tiene muchas certificaciones, voy a leer un par de ellas. Tiene un curso internacional de especialización en medicina del estilo de vida por la Universidad Ricardo Palma. Trabajó también en proyectos de investigación relacionados con el tema de la vida saludable. Está certificada por SCOPE y esto está otorgado por la World Obesity Federation en relación con la atención a pacientes con obesidad. Es una colaboradora frecuente de la revista Expresión Joven y Enfoque de Nuestro Tiempo. Además, forma parte del equipo de la Clínica de Estilo de Vida Sana en Montemorelos, Nuevo León. Actualmente atiende pacientes en una clínica privada aquí en la Ciudad de México. Y también nos acompaña el pastor Edgar Benítez. Él es el director del área de salud y de comunicación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el centro de México. Es un conferencista internacional. Ha presentado conferencias en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, en Colombia. El año pasado presentó la serie de conferencias Esperanza Definitiva, enfocadas en salud mental y espiritual. Es el autor del libro Libérate, publicado en 2022 por la editorial Gema Editores. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Igualmente, César, es un gusto poder saludarte. Gracias por la invitación. Y doctora Marifer, gracias por estar con nosotros también. La doctora Marifer acaba de escribir un libro muy interesante. ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llama Adelante con tu salud, los 8 elementos que dan vida. Los 8 elementos que dan vida. ¿Por qué? ¿Por qué ese libro? ¿Por qué esos 8 elementos? ¿Por qué la importancia de eso? Bueno, estos 8 elementos son tan sencillos como el agua, el descanso, la alimentación y otros más. Y hacen parte de ciertos cuidados que nos hacen bien, que construyen nuestra salud o que también la destruyen si no los ponemos en práctica. Y es importante y relevante porque ahorita las principales causas de muerte en México y a nivel mundial pues están relacionadas con el estilo de vida. Entonces me pareció oportuno compartir las estrategias que pueden tener, información actualizada para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y evitar estas enfermedades relacionadas justamente con estas raíces. Ok, qué interesante. Y bueno, como ya mencionó, hay 8 elementos que dan vida. Pero hoy vamos a comenzar hablando de 2 de estos elementos. El primero va a ser el agua y el segundo el descanso. Y yo quiero que hablemos un poco del agua. Bien dicen que el agua es ¿qué? Vida, ¿no? Y dicen que también más del 50% de nuestro peso corporal es agua. ¿Por qué el agua es tan importante, doctora? ¿Cuál es la cantidad de agua que debemos tomar? ¿Hay alguna cantidad? Bien, el agua es muy importante porque le ayuda al cuerpo, tiene diferentes funciones en el cuerpo, protectoras, por ejemplo en el embarazo, ¿no? Hace parte de estas capas que cubren al bebé en la panza de la mamá y que en cualquier accidente pues le pueden venir muy bien, ¿no? Y pues realmente sí es vida. Y en cuanto a cantidades, bueno, y tiene muchas funciones más, pero en cuanto a cantidades de agua, y vas a encontrar diferentes respuestas dependiendo a quién le preguntes. Claro. Si le preguntas a un médico, te puede decir que mínimo debes consumir 30 mililitros por kilogramo de peso en el día.
que esto viene siendo, bueno, si la persona pesa 70 kilos, pueden ser un poquito más de 2 litros, ¿no? Pero si le preguntas a alguien, por ejemplo, que está en el área de nutrición, te puede decir que depende de las calorías que necesites consumir todos los días. Entonces sería 1 mililitro por cada caloría, pero para conocer esto, pues se necesita una evaluación del paciente y ya poder sacar la cantidad de calorías y posteriormente la cantidad de agua que necesita. La cantidad de agua necesaria varía de diferentes factores. Sí, tiene factores que se deben tener en cuenta, como cuáles. Bueno, la edad, el sexo, también el lugar donde vives, porque sí, no es lo mismo vivir en Ciudad de México que vivir en los estados del norte, ¿verdad? Claro, más calurosos. Exacto, entonces la deshidratación pues es más fácil. O en el sur, que se suda muchísimo, por exacto, ejemplo. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, el nivel de actividad física y muy importante también el estado de salud de la persona, porque hay pacientes que tienen pues problemas cardíacos en los cuales o renales también, que pueden restringir un poco la cantidad de agua que deben consumir, y esto también pues incluye alimentos. Entonces, pero para que sea un poco más práctico para todos, es lo que intento comentarle a mis pacientes. Eso que vas a escuchar muchas cantidades que debes tomar, pero lo más práctico es cuando vayas al baño a orinar, fíjate que tu orina esté lo más clara posible. Eso sería lo ideal. No cuántas veces, porque también si dices, bueno, es que voy al baño muchas veces, bueno, pero es que eso puede ser porque tengas alguna infección, ¿no? O sea, no necesariamente porque estés hidratado. Entonces, el color nos va a decir mucho, teniendo en cuenta que el color puede variar con medicamentos, ciertos alimentos. Como el betabel, ¿no? Que lo comes y la orina es rojo. Sí, y otros factores más, pero principalmente estos. Ok, entonces, ¿eso de los 8 vasos al día, eso ya quedó en el pasado o cómo funciona allí? Es una manera práctica, yo creo, para que los pacientes o las personas puedan recordar un número, ¿no? Y sea un poco más fácil, pero no es tan acertado. Si tomas 8 vasos al día y aún así ves que tu orina está un poco concentrada, más oscura, puede ser que necesites un poco más de 8 vasos. Y bueno, depende también del tamaño del vaso, ¿no? Porque no es el mismo que yo tengo o al que tú puedes tener en casa o al que pueden tener en casa también. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Ok, muy bien. Entonces, tomar agua es muy importante, ya lo vimos, es necesario, es vital. Y el tomar agua ayuda a que nuestro cuerpo funcione a la perfección, ¿no? Como que lo mantiene, vamos a decirlo así, engrasado, ¿no? La maquinaria, así, aunque es algo contrario, ¿no? Pero mantiene la maquinaria funcionando. Y el tomar agua, ¿puede ayudarme a dormir mejor? Sí, dentro de las funciones que tiene el agua es controlar la temperatura corporal. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir, para iniciar el sueño, lo ideal es que pues la temperatura del cuarto, de la habitación o del lugar en donde estemos, pues pueda ser agradable para que no nos despertemos durante la noche. Me imagino que esto lo han sentido cuando hay mucho frío, cuando hay mucho calor, nos podemos despertar. Entonces el agua nos ayuda a mantener la temperatura corporal para que entonces no pues podamos estar regulados de manera correcta y pues podamos mantener el sueño. Ahora, ¿hay alguna indicación específica, así como médica, ¿no? ¿Alguna recomendación acerca de cuánto debemos tomar o debemos tomar agua antes de dormir o algo así? Sí, hay algunas personas en el área de la salud que recomiendan tomar agua antes de irse a dormir, y esto puede tener un sentido, y es que pues durante la noche no comemos ni tomamos agua, ¿verdad? Entonces hay un ayuno natural. Entonces sí puede haber un poquito de deshidratación durante la noche y por eso hay personas que recomiendan tomar agua antes de ir a dormir. Pero esto depende mucho de cada persona. ¿Por qué? Porque hay personas que somos más sensibles, por ejemplo, o que nos hidratamos bien durante el día, entonces tomar agua antes de ir a dormir va a repercutir en que yo me despierte varias veces en la noche. Ir al baño, ¿no? Exacto. Y eso puede influir negativamente en mi calidad de sueño.
Totalmente. Correcto. Totalmente. Entonces ya no sería tan beneficioso tomar agua antes de ir a dormir, sino incluso restringir un poco la cantidad, incluso hasta un horario de 7 o 8 de la noche, dependiendo también de a qué hora nos vayamos a dormir, para que el agua no sea una razón por la que no podamos descansar bien, que también repercute en nuestra salud. Claro. Pastor Edgar, usted es un representante, alguien que aboga por la salud espiritual. ¿Cómo podemos ver el agua? ¿Cómo podemos percibirla, concebirla desde el punto de vista de la salud espiritual? Claro que sí, estoy muy concentrado en las respuestas de la doctora, muy interesantes. Y definitivamente, pues creo que podríamos concluir que el agua es vida. Así es. El agua es vida. La otra vez escuché personas, por ejemplo, que viven en Egipto. Cuando tú les preguntas a las personas de Egipto, ¿qué es la vida de Egipto? Te van a decir el Nilo. Egipto sin el Nilo no es nada. Sin su es un río, desierto. el río Nilo. Exacto, el río Nilo. Entonces, el Nilo es la vida de Egipto. Así como acaba de mencionar Marifer, la doctora, el agua es vida. El agua es vida. En todos los sentidos el agua es vida. Cuando llueve, por ejemplo, hay gente que se enoja, ¿no? Porque llovió. Pero en realidad, cuando llueve, realmente está trayendo bendición porque limpia, porque trae los frutos, etcétera, etcétera. Y entonces el agua es vida. Trayendo esto a la vida espiritual, César, me gustaría mencionar que el agua debe ser un elemento que no solamente te traiga vida, sino que comparta vida para otros. Me llamó la atención un poquito acerca de la información del Mar Muerto. Y se dice que el Mar Muerto, pues obviamente no tiene vida. ¿Y por qué se dice que el Mar Muerto no tiene vida? Porque el 30% de su agua es sal. El Mar Muerto tiene 10 veces más sal que los océanos. Cuando tú vas al mar y sabes que hay sal allí porque el agua es salada, bueno, el Mar Muerto tiene 10 veces más que cualquier océano. Wow. Y el Mar Muerto está muerto porque además recibe, pero no da. Todos sabemos que el Mar Muerto recibe el agua dulce del Jordán. El Jordán cae en el Mar Muerto, pero el Mar Muerto no comparte su agua. Entonces, toda salinidad que tiene y el hecho de que no comparta, el Mar Muerto se queda con todo. Si eso lo aplicamos a nuestra vida espiritual, bien podríamos decir que nosotros debemos ser una fuente de vida para otras personas. Así es. Nadie debe vivir para sí mismo, César, doctora. Tenemos que compartir cualquier cosa, amor al prójimo, bendiciones, apoyo, alimento, vestido, una palabra de ánimo. Creo que si nosotros somos como esa agua que fluye y da vida, creo que así debería ser la vida de cada uno de nosotros. Debemos ser una fuente de bendición para otros. Si tenemos vida y Dios nos da vida, tenemos que compartir vida con otros. Wow, qué bonito, sí. Qué bonita aplicación, ¿no, doctora? Sí. O sea, el agua es vida y esa vida debemos compartirla, ¿no? Qué bonito, te deja pensando, ¿no? ¿Has compartido esa bendición? ¿Has compartido esa agua con otras personas? O vives para ti mismo. O solo recibes. Solo pensando en ti, en tus problemas, en tus necesidades, pero no das. Y una persona que no da, se muere, espiritualmente hablando. Y quizá voy a meterte un poquito en problemas, doctora, pero ¿qué pasaría si una persona bebe demasiada agua? O sea, ¿existe algo como demasiada agua en el cuerpo? El cuerpo tiene maneras diferentes de controlar el estado de hidratación, pero son como receptores en diferentes partes del cuerpo, en la parte renal y en otros lugares. Hay enfermedades que cuando estos receptores, por así decirlo, o estos sensores se modifican, el cuerpo siente la necesidad de tomar mayor agua. Pero estamos hablando no de una persona que toma 3 litros de agua o 4 litros, son personas que toman casi un galón. Wow. o un garrafón entero de agua, y esto es pues patológico, ¿no? Esto no es normal, esto ya es una enfermedad. Usualmente el cuerpo está en un estado de deshidratación. Entonces, a pesar de que comamos alimentos que tengan alta cantidad de agua, a pesar de que podamos tomar bebidas que sean agua o que tengan mucha agua, el cuerpo puede estar o es fácilmente se deshidrata. Se tiende a la deshidratación del cuerpo humano. Exacto. Entonces, es difícil que una persona sana pueda llegar a un estado de sobrehidratación. Okay. El cuerpo solito empieza a eliminar el exceso.
eliminar el exceso de agua que vayamos tomando, a menos que estos sensores o receptores de los que mencioné, pues entonces estén alterados y ya empiezan los procesos de enfermedad. Ok, correcto, gracias doctora. Y hace ratito hablábamos de que si tomamos agua antes de dormir, pues eso nos puede levantar al baño, ¿no? Y eso puede alterar nuestra calidad del sueño. Y vamos a hablar un poquito del sueño, de la importancia no solo del sueño, sino del descanso. ¿Cuánto debo dormir? ¿Cuántas horas al día o en la noche debo dormir? ¿Cómo? ¿Hay también alguna cifra? ¿Depende de mi edad, de mi sexo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a usar la palabra clave y es depende. Depende. Nuevamente. Depende de la edad en este caso. El sueño vamos a necesitar un poquito más de horas de descanso, que puede ser en forma de siestas, específicamente en las edades más pequeñas. Por ejemplo, un recién nacido que tiene 3 meses aproximadamente en total debe dormir hasta 17 horas en el día y durante la noche, ¿no? Dentro de las 24 horas que tiene el día, 17 por lo menos debería estar descansando. Pero estas cantidades van disminuyendo a lo largo de la vida, o el requerimiento va disminuyendo. Entonces, cuando ya la persona la persona llega a la adolescencia, el requerimiento de las 17 horas inicialmente baja a 8 y 10 horas. Cuando ya la persona es adulta, las necesidades van entre 7 y 8 horas. ¿Esto por qué? Porque el proceso del cuerpo de crecimiento pues requiere ajustes, por así decirlo. El niño, la niña, el adolescente está creciendo, está aprendiendo cosas, entonces el cerebro es la forma en cómo pues también pues necesita este descanso, ¿no? Y pues se ha visto que dormir, en cuanto a los adultos, dormir más de 8 horas o menos de 7 horas, irse digamos como que a los extremos también trae daños, enfermedades, es decir, dormir menos y dormir más trae las mismas enfermedades, por así decirlo. O sea, el equilibrio aquí es la clave, ¿no? El equilibrio, sí. Dormir no mucho, no muy poco, lo suficiente de acuerdo a nuestra edad. Así es. Y correcto. Bueno, y estamos hablando ya del sueño, del descanso. Si yo quiero ir a dormir y esta es una pregunta para los dos, escuchen esto. Si yo quiero dormir bien, tener un buen descanso, ¿qué recomendaciones debo tener? Y esto lo voy a preguntar desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista espiritual, mental. ¿Qué recomendaciones me pueden dar para conciliar un sueño, para tener un patrón de sueño saludable, para poder dormir y descansar bien? Bien, pues en la parte médica lo que se recomienda, pues hay varias, digamos, como cosas que se pueden poner en práctica, estrategias, como cuáles. Primero, que la cama solo sea para dormir. Es muy fácil decir, estoy muy cansado, voy a la cama a comer, o voy a la cama a terminar de hacer mis pendientes, mis tareas, o a planear el trabajo del día siguiente, ¿no? La cama solamente debe ser para dormir, para que entonces el cerebro se vaya acostumbrando, asociando el espacio para poder iniciar el sueño más fácilmente. Esa sería como la principal. También intentar despertarse, ir a dormir a la misma hora, incluso los fines de semana, incluso entre las vacaciones, porque si dormimos un poco más hoy, en la mañana, pues puede ser que en la noche ya no sea tan fácil conciliar el sueño. También, pues, alimentos azucarados que de repente buscamos comer cercano a la hora de dormir, pues que nos puedan dar un poquito más de energía. Realizar actividad física para poder conciliar mejor el sueño. Incluso hay personas que es difícil, el insomnio es muy común. Se estima que entre el 10 y el 30% de los mexicanos sufren de insomnio crónico. Entonces, esto significa que la persona tiene o problemas para iniciar el sueño o problemas para, o se despierta varias veces en la noche y conciliar el sueño nuevamente les cuesta. Para esto, iniciar el sueño podrían tomar un baño de agua tibia, tal vez no muy caliente ni muy fría, sino tibia, para que puedan prepararse para ir a dormir y pues otras más.
Ok, correcto. Muchas gracias, doctora. Y pastor, desde el punto de vista de la salud espiritual, ¿cómo podemos tener un mejor sueño? ¿Cómo puedo dormir mejor? ¿Sabes, César? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que se encuentra en la Biblia, en Mateo 11:28, que dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese pasaje me es muy importante y me es muy ilustrativo, porque Jesús dice: los que estén trabajados y cargados, vengan, yo les voy a dar un buen descanso. Esto significa que cuando dejamos las cargas en alguien superior, descansamos mejor. No sé, doctora, si estoy bien, pero por eso los niños duermen profundamente, porque ya terminaron sus actividades y no tienen ninguna preocupación como nosotros los adultos. Estamos preocupados con 1000 cosas, ¿verdad? Y se nos va el sueño. Pero los niños descansan tranquilos porque no tienen ninguna preocupación. Así deberíamos de ser nosotros. Aunque somos adultos, deberíamos de ser personas que tengan su confianza en Dios, independientemente de en qué creas. Pero si tú crees en Dios, deposita tus cargas en Él. Hay cosas que tú no puedes solucionar y tienes que reconocer que no tienes solución para ellas. Hay preocupaciones, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor el hogar está en problemas, a lo mejor tienes un hijo en problemas. ¿Qué tienes que hacer? Pues colócalo en las manos de Dios. Él dice: si estás trabajado, si estás cargado, y yo le pondría allí estresado por algo, coloca mis cargas en mí y yo te daré descanso. Creo que debemos ir como niños a depositar nuestra confianza en Dios. Y hay 2 cosas más que yo podría añadir: leer un libro. Yo he escuchado que leer un libro o meditación es bueno para descansar. Yo lo aplicaría aquí en leer la Biblia, algún pasaje bíblico, algún salmo que te traiga paz, y también momentos de oración. Si tú dedicas tiempo a orar, a depositar tus cargas en Dios, a decirle: yo no puedo con esto, pero lo coloco en tus manos, creo que eso nos va a hacer descansar mejor. Wow, es importante, ¿no? Tanto la parte física como la parte espiritual, todo se complementa. O sea, el ser humano es un ser integral, ¿no? Es un ser que está compuesto de diversas áreas, y un equilibrio en todas ellas es esencial para un buen descanso. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Doctora, pastor, ¿alguna conclusión, algo que quieran añadir para nuestros radioescuchas? Bueno, pues yo quisiera agradecerle a la doctora Marifer por estos lindos consejos que nos dio. La verdad que si nosotros conjuntamos la parte física con la parte espiritual, César, creo que hacemos una gran enseñanza, ¿verdad? Porque el ser humano es sí físico, tenemos que cuidar hábitos, alimentación y todo lo demás, ejercicio, pero la parte espiritual no debemos dejarla de lado. De hecho, ahí me gustaría recordarles que del 17 al 24 de junio tenemos una jornada de esperanza, César. No sé si me permites dar el comercial. Hay una serie de conferencias del 17 al 24 de junio por los canales de Hope Channel en las redes sociales a las 7:30 de la noche, con un título que tiene: no te rindas, aún hay esperanza. Si alguien de repente está perdiendo las fuerzas para luchar, si alguien de repente se siente abatido por la vida, bueno, queremos decirle: no te rindas, aún hay esperanza. Ojalá que puedan seguirnos en esas jornadas de la esperanza en los canales de Hope Channel. Excelente. Doctora, ¿algo para terminar? Creo que hemos sido puntuales con lo que hemos compartido, y bueno, si hay alguna duda se pueden comunicar con nosotros y con gusto le vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Saber Vivir, donde hemos hablado acerca de la importancia del agua y el descanso para nuestra salud. Esperamos que este programa haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y que les motive a seguir adelante en este camino hacia un mejor estilo de vida. Para terminar, queremos recordarles que este programa llega a ustedes por cortesía de sus amigos los adventistas del séptimo día. Si quieren obtener más información o les gustaría solicitar ayuda o consejería espiritual, pueden llamarnos al 55 56 39 60 64. Y lo voy a repetir: 55 56 39 60 64. Mi nombre es César Martínez y nos vemos la próxima semana en su programa Saber Vivir. Hasta pronto. Esto fue Saber Vivir. No te pierdas el siguiente programa, donde encontrarás información relevante para mejorar tu estilo de vida.